Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son ya las 9 en punto de la mañana de este jueves, 5 de diciembre del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM. La emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Si usted entra en usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Por aquí saludo a Geisha Rodríguez, quien manda bendiciones desde Buenos Aires. Gerardo Quijada nos saluda desde Farroupilha, Brasil. Carlos Arteaga, Xavier Míguez en Barcelona, España, Guillermo Useche. El amigo Juan Acuña, el camionero, está hoy cerca, está en Jasper, Florida. Rosmary Martínez en South Miami. Victoria Ambrosino, una rubiense en México. Hugo Boscán está en Játiva, Valencia. Henry Moreno en Atlanta. Abelino Freitas en Lisboa. Carlos Cuevas en Westchester. José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. María Alejandra Alfonso en Gainesville, Florida. Mimoni Ani Amran en Bogotá con un espléndido sol, un hermoso día. Saeda Bon en Kissimmee. Gino Peña en San Agustín, allá en Caracas. María Rodríguez, bendiciones desde Valera, Estado Trujillo. Alfredo y Marianela en Dulcinela, Toronto. Gloria Herrera en Bogotá. Judith Chirinos, Douglas Isturiz en El Salvador. Caramba, gracias a todos los amigos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César, y buenos días a todos aquellos que nos siguen y se comparten este espacio con nosotros. Gracias. Además, felicitaciones muy especiales. Eso lo tengo que decir yo. Ah, bueno, dígalo usted, pues. Y nuestra cumpleañera del día de hoy en la producción general, dilo. Laura Rodríguez. Está cumpliendo años Laurita. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Laura, ¿te conocemos desde qué edad? Desde que tenía como 20 años, ¿no? 21, 20. No sé, hace nada, pues. No digas cuánto estás cumpliendo entonces. Nos conocemos hace como 30 años. Exacto. Más de 30. Feliz cumpleaños. En Feliz Madrid cumpleaños. Está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días a todos y feliz cumpleaños a mi querida compañera Laura Rodríguez. Espero que pases un cumpleaños lindo, llenito de amor y que tengas muchísima salud. En la edición y montaje está Jesús Carreño. En los controles, Carlos Prato. Buenos días, Carlos. Muy buenos días y feliz cumpleaños, Laurita. Gracias. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Sabas, Santa Crispina Tagorense, San Crispino, San Geraldo y San Pedro de Acuar. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Acuario. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas. Atención, Laura. Es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con la tecnología. Buena para la computación, la cibernética, la electrónica. Es también la luna de las innovaciones y es la luna de los amigos. Luna creciente en Acuario, Sol en Sagitario y Mercurio retrógrado este jueves 5 de diciembre del año 2024. Hoy es el Día Internacional de los Voluntarios. Entre los grupos de voluntariado, uno de los más importantes es el de Naciones Unidas, que al igual que otras organizaciones presta sus servicios, capacidades físicas y conocimientos en favor de todas aquellas personas y lugares del mundo donde haya necesidad.
Es el Día Mundial del Suelo. Es el Día Internacional del Ninja. Y es el Día del Profesor Universitario. Los profesores universitarios en Venezuela van a terminar como los ninjas, por lo visto. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con Elisa Trota, abogada defensora de derechos humanos. Ella en este momento está en la reunión de la Corte Penal Internacional en La Haya, pero con ella vamos a hablar de la situación de la Embajada de Argentina en Caracas, donde el acoso ha crecido y decidieron allanar a las casas vecinas a la embajada. En París vamos a conversar con el profesor Pedro José García Sánchez de la Universidad de París-Nanterre. ¿Qué está ocurriendo en Francia? ¿Cómo se puede explicar esa crisis política que ha llevado a la alianza entre la extrema derecha y la extrema izquierda en contra del gobierno de Emmanuel Macron? Aquí en Miami vamos a conversar con Aaron Glatz. Él es experto en temas del Medio Oriente. Israel le ha agradecido a Trump su mensaje a favor de la liberación de los rehenes. ¿Qué dijo Donald Trump? Si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero, fecha en la que asumo con orgullo el cargo de presidente de Estados Unidos, habrá todo un infierno que pagar en el Medio Oriente. ¿Qué va a hacer Trump? ¿Esa amenaza en qué se puede traducir? Luego vamos a conversar con María Constanza Cipriani. Ella es la esposa de Perkins Rocha, la mamá de Santiago y Mariano, y es abogada. Perkins Rocha ha cumplido ya 100 días secuestrado, que no detenido ni apresado, sino secuestrado por el régimen allá en Caracas. En Madrid vamos a conversar con Ángel Expósito de la Linterna de la COPE. La Audiencia Nacional Española ha condenado a 10 meses a Raúl Morodo, el ex embajador de Rodríguez Zapatero en Venezuela, por ganancias no declaradas en la petrolera venezolana, en PDVSA. Y aquí otro detalle de corrupción de Zapatero y los suyos, el PSOE y el gobierno venezolano. Y en Bogotá vamos a conversar con Juan Falconer, el analista colombiano. Gustavo Petro advirtió que en Venezuela ya no sabe él si hay una democracia o no. Dijo que los venezolanos ya no quieren al chavismo en el poder. Realmente, ¿cómo están las relaciones entre Petro y Maduro? ¿O qué pueden esperar los venezolanos del gobierno de Gustavo Petro? El foro de hoy: ¿se puede superar la ansiedad o es una sentencia de por vida? Esto lo vamos a conversar con la psicóloga Jacqueline Lapidus. Ella recién ha presentado su libro Ansiosos, Ansio SOS, Domina tu mente. 100 técnicas efectivas para liberarte del miedo y la ansiedad. Ella nos va a visitar acá en el estudio, así que vamos a conversar con Jacqueline Lapidus aquí en el estudio. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy. 5 de diciembre del año 2024. El 5 de diciembre de 1782 nació Martin Van Buren, octavo presidente de los Estados Unidos. Era de ascendencia holandesa y fue el primer presidente de Estados Unidos que no tenía ascendencia o británica o irlandesa. También el primer presidente de Estados Unidos que nació ya como ciudadano estadounidense. El 5 de diciembre de 1814, en Urica se dio la famosa batalla de ese nombre, en Urica, estado Anzoátegui. Allí los patriotas perdieron la batalla ante los realistas, pero lo importante es que en esa batalla murió José Tomás Boves. El 5 de diciembre de 1824, Simón Bolívar toma la ciudad de Lima. El 5 de diciembre de 1870, a los 68 años, falleció el gran Alejandro Dumas, el autor del Conde de Montecristo y los Tres Mosqueteros. Su padre, Alex Dumas, fue un general, el general negro, nació esclavo en Haití, hijo de un aristócrata, y terminó como general de los ejércitos napoleónicos.
un personaje extraordinario. Hay una biografía de Tom Race que se ganó el Pulitzer unos cuantos años atrás, El Conde Negro, en alusión a que él era el verdadero conde de Montecristo. Muchas de sus hazañas en la vida real fueron las que inspiraron a su hijo en El Conde de Montecristo. El 5 de diciembre de 1901 nació el señor Walt Disney, el mismo. Falleció en diciembre del 66 a los 65 años y mucho se dijo que lo habían congelado, que estaba congelado para revivirlo en cualquier momento. Eso es falso. El 5 de diciembre de 1919 se funda Avianca. Es la primera aerolínea fundada en América Latina, Avianca, la línea aérea de Colombia. El 5 de diciembre de 1926, a los 86 años, murió Claude Monet, quizá el más importante de todos los impresionistas franceses. El 5 de diciembre de 1938 nació Urbano Lugo, el primer pitcher en propinar un no-hit no-run en la pelota venezolana. Se lo propinó en 1973 a los Tiburones de La Guaira, lanzando para los gloriosos Leones del Caracas. Urbano falleció a los 77 años en el 2017. El 5 de diciembre de 1946, Naciones Unidas se instala definitivamente en la ciudad de Nueva York. Hoy está cumpliendo años Noelí Arteaga. Solo voy a decir que está cumpliendo unos poquitos más que Laurita Rodríguez. El 5 de diciembre de 1993, Rafael Caldera es elegido presidente por segunda vez en su historia, no con Copey, sino con el Partido Convergencia. El 5 de diciembre del 2013 murió Nelson Mandela, a los 95 años. De esos 95, 27 los pasó en prisión. El 5 de diciembre del 2020, Yulimar Rojas se convierte en la primera venezolana en ganar el premio Atleta del Año de la World Athletics. El 5 de diciembre de 1791, con escasos 35 años, falleció Wolfgang Amadeus Mozart. El Kyrie, segundo movimiento de El Requiem de Mozart. El 5 de diciembre de 1911 nació Vladislav Szpilman. Szpilman fue un pianista y compositor polaco, superviviente del Holocausto. Su historia, sus memorias, el pianista del gueto de Varsovia, fue lo que inspiró la película El pianista de Roman Polanski, que ganó varios Oscars. Y ahí escuchamos una composición de Szpilman, Mazurek, con la rusa Juliana Avdeva. Y el 5 de diciembre de 1923, en Marianao, nació el gran Mario Muñoz Salazar, Papaíto. Y les dejaré mi cabeza, caballero, para que hagan un palomar. Eso es la ambulancia que grabó en 1977 Mario Muñoz con Carlos Patato Valdés. Mario Muñoz, Papaíto, fue el percusionista por más de 38 años, nada menos que de la Sonora Matancera. No cantaba con la Sonora, pero también soneaba muy bien, como lo estamos escuchando allí. El editorial con César Miguel Rondón. La noticia dice así: continúa el asedio de autoridades del régimen de Nicolás Maduro a los 6 políticos opositores del partido Frente Venezuela, asilados en la Embajada de Argentina, en Caracas. En las últimas, se conocieron denuncias de posibles allanamientos a las casas vecinas a la sede diplomática, mientras la comunidad internacional pide a Maduro respeto por los derechos de los aliados de la opositora María Corina Machado. Hacemos un llamado a Maduro y a sus representantes para que garanticen los salvoconductos necesarios para los refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Así se manifestó la Embajada de los Estados Unidos en Caracas en redes sociales. Recordemos que esta embajada está funcionando en estos momentos desde Bogotá. Continúa el comunicado: las tácticas hostiles contra ciudadanos, activistas y defensores de la libertad en Venezuela demuestran la desesperación por aferrarse al poder a pesar de la voluntad del pueblo venezolano.
Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, se unió al llamado que la embajada le hizo al régimen y dijo: llamamos a Maduro y sus representantes a garantizar el paso seguro de los refugiados en la embajada argentina en Caracas. Sin embargo, ¿cuál ha sido la reacción? El ministro del Interior, Defensa y Justicia y Paz, creo que es el nombre completo, Diosdado Cabello, dijo ayer en su programa de televisión que es una farsa lo del asedio policial a la embajada. Dijo que el corte del servicio eléctrico no es verdad, solo que no han pagado la luz. Y dijo que no ha habido ningún asedio. Es bueno recordar que ya han sido varios los activistas opositores que han denunciado en este programa puntualmente que desde que Diosdado Cabello está al frente del Ministerio del Interior, la represión ha crecido de manera considerable y que medidas como esta, del asedio a la embajada, en la negativa a otorgar los salvoconductos, pues deben ser órdenes directas de él. También dijo que en el país no hay niños detenidos. Esto como una respuesta al fiscal de la Corte Penal Internacional, quien días atrás dijo en La Haya que había que proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y liberar a todos los que estuvieran detenidos por motivos políticos. Cabello dijo: nosotros no tenemos niños presos aquí, señor Karim Khan. A usted le dieron una información errada y está dando declaraciones sobre bases erradas. Eso en su programa de televisión con el Mazo Dando. Coincide Cabello con su subalterno, Tarek William Saab, afirmando pues que no son niños, sino adolescentes, como si la ley no dijese niños, niñas y adolescentes, o es que un adolescente de 12 años, 13 años, no es un niño. Son las 9:19 de la mañana. Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 5 de diciembre. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:22 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mostró confiado en que mantendrá una buena relación con la administración de Donald Trump. Asimismo, Powell dijo que la economía se encuentra en una forma notablemente buena. Además, uno de los termómetros favoritos de Powell sobre la economía, el libro Beige, mostró que la actividad económica aumentó levemente en noviembre. Aunque el crecimiento de la actividad económica fue en general pequeño, las expectativas de crecimiento aumentaron moderadamente en la mayoría de las geografías y sectores, según dice el informe del libro Beige. Donald Trump nominará al defensor de las criptomonedas Paul Atkins para dirigir la Comisión de la Bolsa y de Valores. Paul es un líder probado en materia de regulaciones con sentido común, dijo Trump en Truth Social. Cree en la promesa de mercados de capitales robustos e innovadores que respondan a las necesidades de los inversores y que proporcionen capital para hacer de nuestra economía la mejor del mundo. También reconoce que los activos digitales y otras innovaciones son cruciales para hacer de Estados Unidos un país mejor que nunca. Cita textual. El Bitcoin superó la barrera de los $100,000, una marca simbólica y sin precedentes para la $100. Sí, aquí está puesto 100,000, es demasiado. Una marca simbólica y sin precedentes para la estrella de las monedas digitales, cuyo valor se disparó tras la elección de Donald Trump como presidente, quien ha sido un gran impulsor del sector. El Bitcoin, que valía poco más de $69,000 por unidad el 5 de noviembre, se vendió en los primeros intercambios en las bolsas asiáticas, hoy jueves, en $102,700. La revalorización es de alrededor del 50% desde la victoria del magnate y más del 130% desde comienzos de este año. El director ejecutivo de la compañía de seguros United Healthcare,
fue asesinado a disparos ayer en un ataque a plena luz del día en la ciudad de Nueva York. Brian Thompson, de 50 años, que dirigía la división de seguros de United Health Group, murió después de que un hombre enmascarado le disparara repetidamente fuera de un hotel Hilton en el centro de Manhattan a las 6:40 de la mañana. El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que Thompson recibió un disparo y fue trasladado al hospital Mount Sinai, donde fue declarado muerto. No se han realizado arrestos y la investigación continúa. La esposa de Thompson declaró a NBC News que su esposo había estado recibiendo amenazas posiblemente relacionadas con la cobertura de atención médica. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas abrió un caso contra el gobierno de Nicolás Maduro para investigar la denuncia de fraude electoral en las presidenciales del 28 de julio. El anuncio incluye la exigencia de preservación de las actas de votación que el Poder Electoral venezolano se ha negado a publicar hasta la fecha, mientras se investiga. El caso fue abierto por la denuncia que hicieron 5 abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington, ante el comité en el mes de octubre sobre el fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ayer, miércoles 4, se llevó a cabo el acto de incorporación del cardenal Baltasar Porras como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela. Porras, incorporado por unanimidad, ocupará el sillón P que pertenecía al historiador Guillermo Morón, quien falleció en 2021. Me honra grandemente y de la misma manera a la comunidad eclesial que represento la elección unánime de esta ilustre academia para ocupar el sillón vacante por el sentido fallecimiento del distinguido numerario don Guillermo Morón, dijo Porras en su discurso. Allí destacó la amistad que tuvo con Morón y su importante papel en el registro de la historia contemporánea de Venezuela. Manifestó que, aunque no es historiador, su labor en la Iglesia Católica durante casi toda su vida le ha llevado a retratar importantes acontecimientos en la nación. El cardenal es un reconocido cronista, ensayista y lingüista. En 2020 fue incorporado a la Academia Nacional de la Lengua como miembro correspondiente. El presidente de Argentina, Javier Milei, llamó a conformar una internacional derechista en la cumbre conservadora CPAC en Buenos Aires, donde el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, agradeció al mandatario por alojar a sus seguidores condenados por el ataque a los poderes públicos brasileños en 2023. Debemos estar juntos, estableciendo canales de cooperación a lo largo y ancho del mundo. Podríamos llamarnos una internacional derechista, una red de asistencia mutua integrada por todos aquellos interesados en difundir en el mundo las ideas de la libertad. Eso dijo textualmente Milei a cientos de personas que lo vitoreaban. Es nuestro deber moral defender el legado de nuestra civilización occidental, añadió Milei al clausurar la primera edición de este encuentro originado en Estados Unidos, pero expandido internacionalmente. La reunión, como ya se informó, fue en Buenos Aires. Los diputados de ultraizquierda y de ultraderecha tumbaron al gobierno del primer ministro francés Michel Barnier, entre llamados a la dimisión del presidente Emmanuel Macron en plena crisis política en la segunda economía de la Unión Europea. Por 331 votos a favor, por encima de la mayoría absoluta de 288, la Asamblea Nacional puso fin a los menos de 100 días de gobierno de Barnier, rechazando a su vez sus presupuestos para 2025. Para salir del callejón sin salida en el que el presidente ha metido al país, solo queda una solución. Ahora le pedimos a Emmanuel Macron que se vaya, dijo la diputada Mathilde Panot, del partido de izquierda radical La Francia Insumisa. Sin pedir directamente su dimisión, la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, llamó a Macron, con quien disputó la presidencia en 2017 y luego en 2022, a pensar si puede continuar en el cargo. Corresponde a su conciencia decidir si puede sacrificar la acción pública y el destino de Francia a su orgullo. Corresponde a su razón decidir si puede ignorar la evidencia
de un repudio popular masivo, dijo textualmente la señora Le Pen. Los rebeldes liderados por islamistas radicales rodeaban casi por completo la gran ciudad de Hama en el centro de Siria, luego de una ofensiva relámpago desde el norte y una contraofensiva del ejército sirio para intentar repelerlos. Los rebeldes tomaron el control de la mayor parte de Alepo, la segunda ciudad de Siria, en tan solo una semana, y continuaron su avance hacia Hama, una urbe estratégica para el régimen de Bashar al-Assad, porque su dominio es esencial para impedir que lleguen a la capital, Damasco, situada a unos 200 kilómetros más al sur. El secretario de Estado Anthony Blinken advirtió sobre un resurgimiento del grupo yihadista Estado Islámico en Siria, donde en 2014 proclamó un califato que fue derrotado años después. Y a las 9:31 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de La Haya, donde en este momento se encuentra la abogada, defensora de derechos humanos y activista venezolana Elisa Trota. Elisa, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, buenas tardes, César Miguel. Un placer como siempre. Has mantenido un pulso constante sobre la situación de la Embajada de Argentina en Caracas y los refugiados. Hemos tenido noticias recientes de allanamientos en las viviendas vecinas. ¿Qué nos puedes informar, Elisa? Sí, así es, César Miguel. Bueno, como todos sabemos, desde hace casi 2 semanas, la Embajada Argentina en Caracas, que está siendo custodiada por Brasil, está siendo víctima de este constante asedio que desde el día de ayer también abarca a los vecinos de la zona, básicamente quienes están ahí, las 6 personas asiladas hace casi 9 meses ahí y quienes además han llevado una tarea titánica en relación a la lucha por la libertad de nuestro país, son rehenes de un régimen porque les han cortado el suministro de electricidad, el agua potable, los alimentos, los tienen prácticamente en una celda de tortura en la Embajada de Argentina en Caracas y bueno, como sabemos, están violando no solo sus derechos humanos, sino todas las convenciones internacionales de las cuales es parte Venezuela en relación a la inviolabilidad diplomática, en relación a las relaciones diplomáticas, consulares, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas e incluso la Convención de Asilo Diplomático que casualmente fue firmada en Caracas en el año 54. Elisa, la Quinta La Tocuyana, adyacente a la embajada, es una casa de personas privadas, es alguna oficina, funciona allí, alguna dependencia diplomática o es una casa de personas particulares. Entiendo que es una casa de personas particulares y a nuestro entender esto tiene que ver justamente con el hecho de prohibir o al menos de evitar que cualquier allanamiento, cualquier intento de entrada para llevarse secuestrados a las personas que están asiladas pueda ser documentado. Ellos están asediando no solo a quienes están adentro, sino a los periodistas, a los vecinos, quienes se han acercado a mostrar su solidaridad. Y nosotros creemos que en este sentido el mundo tiene que reaccionar con la firmeza necesaria. Digamos, una tiranía que está atacando directamente una sede diplomática, mientras golpea, electrocuta niños en centros de tortura, no puede seguir contando con el silencio cómplice de los demás países. Yo creo que esta es una muestra más y estando justamente en La Haya, evidentemente esto no ha dejado de ser un tema no solo de conversación entre países, entre pasillos, sino directamente de statements de países, específicamente en el caso de Argentina. Nicolás Maduro se ha convertido en un símbolo de barbarie en Latinoamérica y yo creo que en ese sentido tiene que ser confrontado sin ningún tipo de ambigüedad por todos los defensores de derechos humanos del mundo y especialmente de los gobiernos, quienes, como sabemos, las embajadas representan a los estados de cada país en el extranjero. ¿A qué atribuyes el silencio o la inacción de Brasil, Elisa?
Realmente lo desconozco, César Miguel. Yo creo que inicialmente uno quiere partir de la buena fe y de que ellos consideran desde su estrategia diplomática que esto es una manera de proteger no solo los intereses de Brasil, de Argentina, sino de quienes están adentro. Pero creo que se ha demostrado con suficiente fuerza que esto ya no es una estrategia que esté funcionando. Además, esta semana se va a llevar adelante la reunión de Mercosur en Uruguay, de la cual Brasil es parte, de la cual Argentina es parte, de la cual Uruguay es parte, y yo espero que mínimamente haya un pronunciamiento conjunto en relación a lo que está sucediendo en Venezuela. Cualquier cosa que le pase hoy a estas 6 personas, por supuesto que es responsabilidad principalmente del régimen venezolano, pero también de quienes han asumido su protección, que sabemos que lo han hecho con mucho esfuerzo, con grandes sacrificios, en el caso particular de Argentina, pero que en la necesidad de elevar el tono pues tiene que ser el próximo paso. Digamos, cuando uno mantiene una estrategia y ve que no funciona, el único camino que queda es cambiar de estrategia. A ver, Diosdado Cabello en su programa de televisión con el Mazo Dando negó que hubiese tal asedio, negó que hubiese ninguna situación irregular con la embajada. Y se dirigió puntualmente a Karim Khan, quien al inaugurar la reunión allá en La Haya, habló puntualmente de Venezuela y pidió la liberación de los presos políticos, en especial de los niños. Diosdado Cabello dijo: nosotros no tenemos niños presos aquí, señor Karim Khan. A usted le dieron una información errada y está dando declaraciones sobre bases erradas. Me gustaría un comentario tuyo. ¿Qué impacto ha causado esto allá en La Haya, Elisa? Bueno, yo creo que Diosdado Cabello y los distintos personeros del régimen siguen jugando al cinismo y a la burla constante de las instituciones y de los organismos internacionales. Yo creo que lo que estamos tratando justamente en La Haya en este momento, y específicamente en relación con la Fiscalía, oficina que conduce Karim Khan, es que entiendan que no hay posibilidad de colaboración real con el régimen y que ese espejismo que en su momento han querido ver de la complementariedad y de que va a haber algún tipo de colaboración por parte del Estado venezolano con la investigación que se está llevando adelante en la Corte Penal Internacional, no existe ni va a existir mientras la dictadura que hoy está en el poder en Venezuela persista. Si llegase a haber algún espacio de complementariedad, lo habrá tal vez en un futuro con un cambio de gobierno que implique un gobierno democrático y que trabaje en un proceso de transición. Pero si hay algo que me ha quedado claro, César Miguel, a lo largo de estos días en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, es por un lado que Karim Khan, el fiscal en específico, no tenía ninguna necesidad de aplicar la complementariedad en el caso de Venezuela, ni en ningún caso porque no está previsto en el Estatuto de Roma, y que la labor de la investigación de lo que sucede en Venezuela o en cualquier parte, en cualquier lugar que esté siendo investigado por la Corte Penal Internacional, es única y exclusivamente un deber del fiscal, y que en ese sentido ellos deben actuar y no querer pasarle la pelota, como lo dijo el fiscal el lunes a Venezuela. Ya está demostrado, nosotros agradecemos y damos la bienvenida a sus palabras, pero creo que llegó el momento en que necesitamos más que palabras, acciones, pues que creo que el fiscal Karim Khan hoy entiende, y lamentablemente después de que tantas víctimas han rendido testimonio y de ver directamente lo que está sucediendo hoy en Venezuela, no ayer ni hace 2 meses, hoy en Venezuela, que el tiempo en Venezuela se cuenta en víctimas y por eso la justicia tiene que llegar ya. Elisa, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Elisa Trota nos habló desde La Haya. Ella está residenciada en Buenos Aires y por ello pues se ha ocupado de manera muy directa de la situación de la Embajada de Argentina en Caracas. El reloj indica 9:39 de la mañana. Capicúa.
Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y de la Granada andaluza vamos a subir a la ciudad de París. Allí está el profesor Pedro José García Sánchez, sociólogo, profesor en la Universidad de París, Nanterre. Pedro, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por esta oportunidad de nuevo de conversar contigo, César Miguel. Pedro, a ver, explícanos qué es lo que ha ocurrido con esta crisis política en Francia, donde ocurre algo muy difícil de entender, y es que la extrema izquierda, Mélenchon, la extrema derecha, la señora Le Pen, se han aliado en contra de el gobierno que representa Emmanuel Macron. ¿Qué es esto? Mira, lo que está sucediendo en Francia, en cierto modo, es algo que conocimos en Venezuela cuando llegó Hugo Chávez al poder. Si recuerdas, cuando Hugo Chávez llegó al poder, él tenía detrás de él tanto el Partido Comunista de bandera roja, la extrema izquierda, como los remanentes de la cruzada cívica perejimenista, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí en el contexto francés, mira, lo que estamos viendo es la convergencia triunfante de los extremos, ¿ok? De derecha, con Le Pen y su partido Encuentro Nacional o Reagrupamiento Nacional, y de izquierda, ¿ok? Hay un Frente Popular Unido, pero ese frente está dirigido por su extrema izquierda, que está encabezada por Jean-Luc Mélenchon, y su partido, la Francia insumisa. ¿Ok? Entonces, esta convergencia de extremos no es ahorita que se ha hecho, ojo, esto se está cocinando, ellos están trabajando en ese sentido desde por lo menos 2014, es decir, te estoy hablando de hace 3 elecciones presidenciales ya pasadas, y que desde el 2017 eso comenzó, se fue cristalizando cada vez más, ¿ok? Entonces, ha habido como una especie de confluencia de intereses de los populismos que yo llamo ambidextro, porque no es que sea ni de izquierda ni de derecha. Aquí Francia está viviendo justamente la realización de un populismo ambidextro en los que es lo peor de la derecha y lo peor de la izquierda, ¿ok? Imagínate, es como si hoy día un país en América Latina, pon tú Venezuela, es como si hubiese una confluencia entre Maduro y Bolsonaro. Es como si hace unos años la confluencia se hubiese dado entre Chávez y Pinochet, que se ponen de acuerdo para hacer ¿qué? Para dinamitar justamente una democracia liberal con tanto arraigo, con tanta historia como la francesa. ¿Okay? Entonces, eso nos lleva, Pedro, disculpa la interrupción, nos lleva entonces a creer en aquella vieja máxima que dice los extremos se unen. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Y quién crees tú que es el gran triunfante de todo esto? ¿Quién está así desde allí? Estaba antes y ahorita, como dijo una vez Chávez, recuerdo de una manera horrible, se está comiendo su dulce de lechosa. Putin y todas las fuerzas de lo que yo llamo, y no soy el único, el nuevo eje, ¿ok? En el siglo XXI, como hubo uno a principios del siglo XX, el eje totalitario, y digo bien totalitario y no autoritario, ¿ok? ¿Por qué? Porque mira, los principales sostenedores en Francia de Putin, ¿quiénes son? La Francia insumisa, ¿ok? De Mélenchon y el partido de Le Pen, ¿ok? Ellos han logrado algo que, fíjate, es muy importante, porque ¿te acuerdas que decimos siempre, la tradición histórica dice que Francia es una sociedad cartesiana, de aquí viene Descartes, ¿okay? Aquello de pienso, luego existo, que ha contribuido a la racionalidad occidental, que ha sido fundamental porque, bueno, nos ha enseñado a unir el pensamiento con los hechos, ¿verdad? Bueno, pero
¿Qué están haciendo esta gente? Esta gente está haciendo que la división política entre izquierda y derecha es una división completamente binaria, ¿ok? Y como es binaria, ¿ok? ¿Qué sucede? La binaridad en política se transforma en polarización. Y esa polarización, ¿qué es lo que logra? Que todas las cuestiones complejas de las realidades se transforman en eslogan, o es esto, ¿ok? Y esto, verlo cristalizado hoy día en el seno mismo de la Asamblea Nacional Francesa, bueno, es una hecatombe. Y es una hecatombe porque el sistema político francés, en donde hay una gran diferencia entre el Estado y el gobierno, que es algo que en Venezuela conocíamos durante la época de la democracia puntofijista, pero que desde Chávez eso desapareció por completo. Bueno, aquí esta gente, estos extremos, están logrando hacerlo desaparecer, porque simplemente no hay posibilidad para que haya una tercera o una cuarta posición o fuerza política. Todo va hacia los extremos. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Saldrá Macron del Elíseo? Mira, por eso ellos están luchando, tanto Le Pen como Mélenchon, ¿ok? Desde, como te dije, desde el 2017. Yo llamo a ese fenómeno, además te lo digo, desde que publiqué un artículo en el Huffington Post en el 2017, Le Penchonismo, que es un engendro, es un engendro de Le Pen con Mélenchon, ¿ok? Ellos están solicitando, desde que ganó esta última elección Macron en el 2022, ellos están solicitando la renuncia del presidente y están haciendo todo lo posible para que eso se logre. Y lo han hecho y ya han logrado hacer tumbar un gobierno, algo que no sucedía desde el año 1962 al inicio de la Quinta República, César. Ya. En fin, veremos esto. Pero el término es exacto, es un monstruo, le penchonismo. Exactamente, sí. Un engendro político que lo que es fundamental es eliminar la libertad de acción. Todo se controla, ¿ok? Y todo se controla a partir de los extremos. Yeah. Eso significa la muerte de la democracia o en todo caso un atentado, ir laminando poco a poco. Y eso es algo que tú lo sabes bien, lo conocimos muy bien en Venezuela. Pedro, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. El doctor Pedro José García Sánchez es sociólogo, es profesor investigador en la Universidad de París-Nanterre. Nos habló, por supuesto, desde París. 9:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticia tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, César Miguel, el presidente francés Emmanuel Macron reiteró este jueves su oposición al tratado entre la Unión Europea y el Mercosur en su estado actual durante una conversación que mantuvo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se encuentra en Montevideo para asistir a la cumbre del bloque sudamericano. El proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es inaceptable en el estado actual. El presidente se lo ha vuelto a decir a la presidenta de la Comisión Europea. Francia aparece como el principal escollo a ese acuerdo que cuenta con el impulso de Alemania y España. Seguiremos defendiendo sin descanso nuestra soberanía agrícola, añadió la presidencia. Esta nueva advertencia de Macron en contra del acuerdo con el Mercosur se produce después de que la jefa del Ejecutivo Comunitario confirmara su viaje a Montevideo, donde se celebra una cumbre de la alianza formada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, una presencia que se interpreta como un respaldo a ese acuerdo. Gracias, Floralicia. El presidente de Israel, el primer ministro, Isaac Herzog, le ha agradecido a Donald Trump la advertencia que hizo sobre el tema de los rehenes. ¿Qué dijo Donald Trump? Si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumo con orgullo
el cargo de presidente de Estados Unidos, habrá todo un infierno que pagar en el Medio Oriente y para aquellos responsables que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad. Muy bien. Una amenaza, una advertencia contundente. ¿Cómo se traduce esa advertencia en la práctica? ¿Qué es lo que realmente puede hacer Donald Trump? Vamos a consultar con un experto en el tema del Medio Oriente, como lo es Aaron Glatz, aquí en Miami. Aaron, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Un gusto saludarlo, señor César Miguel Rondón. Shalom. Shalom. ¿Qué puede hacer Donald Trump para llevar a la práctica una advertencia tan dramática como esta? Llegar a una negociación con el grupo terrorista Hamas es el punto de quiebre que lamentablemente la administración del señor Biden con todo su equipo, desde Blinken para abajo, no lograron en estos 14 meses con 250 rehenes. Se calcula que al día de hoy 70 de ellos estarían con vida, 30 son los que reportan Hamas como muertos. Esta mañana se conoció la recuperación de un soldado más de los 101 de los rehenes que estaban todavía en manos de Hamas, pudieron recuperar su cuerpo. Lo que está haciendo el presidente Trump, César, es poner en caja lo que no hizo esta administración durante todo este tiempo, que es tratar de negociar de una forma lógica y equitativa, poniendo como primer plano la liberación de los rehenes, porque lastimosamente las 7, 8, 10 propuestas que se hicieron y que nunca jamás aceptó llegar a un equilibrio, a algún punto de cero nivel para poder rescatar a los rehenes y después negociar todo lo demás, estaba todo trastocado. Primero querían un cese al fuego, no entrar en Rafah, el tema de una retirada por parte del ejército israelí, y esto en la práctica es sumamente difícil cuando hay un grupo terrorista del nivel de Hamas que está soportado por el régimen iraní, con el apoyo de Hezbollah en el norte. Lo que yo entiendo, y después de tantos años de estar en el aire con nuestro programa, Trump está poniendo en su lugar las fichas correspondientes para que se pueda llegar a un acuerdo. De hecho, se calcula que en las próximas horas podría haber un entendimiento con Hamas. A ver, ¿el infierno en qué se traduciría? Me parece muy clara la explicación que nos has dado, Aaron, en el error que tuvo la administración Biden en el proceso de negociación. Pero cuando Trump habla del infierno directamente, ¿qué va a hacer? Bueno, yo no sé en la práctica cómo se traduce la palabra infierno, pero podemos entender que puede ser un final para el grupo terrorista. Estos grupos terroristas, César, están haciendo mucho daño, no solamente al Medio Oriente, han contaminado a Europa, están contaminando a América, están contaminando al mundo. Estamos viendo lo que está pasando en Sudamérica, están metidos en Venezuela, están metidos en Cuba, están metidos en la triple frontera. Hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho trabajo en lo que es la parte judicial. Ayer, justamente ligado a este tema, se conoció parte del asesinato del fiscal Nisman en Argentina, donde él tiene prácticamente toda la información de lo que pasó con el régimen iraní y el apoyo que le está dando a estos grupos. El infierno para estos grupos terroristas es hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. No se puede negociar con un grupo terrorista. Siendo así, esa es la opción entonces definitiva. ¿Qué pasaría con los rehenes? Bueno, el tema es que vuelvan los rehenes a casa. Yo, desde el punto de vista lógico, Israel va a llegar a un acuerdo con la Organización de Liberación de Palestina, porque aquí queda colgando el tema de lo que va a pasar en la Franja de Gaza, lo que va a pasar con los palestinos, lo que sería Judea y Samaria. Es decir, Trump va a negociar todos estos puntos que lamentablemente hasta hoy en día no se pudieron arreglar, no se pudieron concretar. Está el otro foco ahora que se apareció en Siria en estas últimas horas, que es otro tema, otro incendio que va a haber que apagarlo y rápidamente, porque estos grupos yihadistas son terriblemente asesinos. Es decir, no hay forma de negociar con esta gente. Hay que ponerles un tope, un pare, y la cabeza de esto, le insisto, sigue siendo Irán. También ya están preparándose en Irán para todo esto. Ya lo veo. Aaron, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
a la orden siempre y esperemos que hoy mismo podamos tener buenas noticias de liberar. Recuerden que hay niños, ancianos, mujeres que están viviendo un horror después de estos 14 meses sin libertad bajo el dominio de estos guerrilleros asesinos. Así que así esperamos. Gracias por la invitación siempre. Así esperamos. Shalom, shalom. Shalom. Aaron Glatz es analista, experto en los temas del Medio Oriente. Nos habló aquí desde la ciudad de Miami. Ya son las 9:58 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Y al regreso vamos a hablar de la ansiedad. ¿Es una sentencia de por vida o se puede superar? Ya está aquí con nosotros en el estudio Jacqueline Lapidus, la autora de Ansiosos, Ansio SOS. Ya regresamos. ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué está detrás de nosotros o cerca de nosotros continuamente? El otro día estoy en una de estas farmacias en Walgreens y entre las revistas hay una revista sobre ansiedad de People Magazine. En fin, pareciera que es un problema común, generalizado. Pues para hablar de la ansiedad y de cómo superarla, recién ha salido publicado un libro que es bastante más que un libro, es prácticamente una guía. Ansiosos, Ansio SOS. Domina tu mente, 100 técnicas efectivas para liberarte del miedo y la ansiedad, de la psicóloga Jacqueline Lapidus. Y Jacqueline nos da el honor de visitarnos hoy en el estudio. Jacqueline, bienvenida al programa. Buenos días, César. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y tal como tú dices, es una guía completa acerca de cómo afrontar los cuadros de ansiedad, específicamente los ataques de pánico, la hipocondria y todos los miedos en general. Y sabemos que muchas veces la ansiedad es tan limitante que hasta hay personas que les cuesta mucho salir de su casa, de su área de confort. Así que para todos ellos esta guía es dedicada especialmente. ¿Por qué se da la ansiedad? ¿Cómo la defines psicológicamente? Bueno, la ansiedad es la expresión del miedo. Y es cierto que todos tenemos miedo, porque todos queremos alcanzar nuestros objetivos, nuestros deseos, nuestras necesidades, y cuando se ve en riesgo aquello que tanto deseamos, pues es normal tener cierta ansiedad y cierto temor. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas buscamos eliminar esa incertidumbre que aparece en nuestras vidas? Queremos la garantía absoluta. A partir de ahí la ansiedad se convierte en una batalla en donde nosotros empezamos a sentir síntomas, sensaciones de ansiedad e inclusive dificultades para dormir, problemas gastrointestinales, dificultades también para concentrarnos, inclusive dolores de cabeza, contracturas. O sea, lo empezamos a sentir en el cuerpo, pero empieza en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Miedo, esa es la palabra clave entonces. El miedo está formado por pensamientos, ¿no? El miedo está en nuestra mente, no hay otro lugar en donde pueda llegar a estar el miedo. Es la emoción básicamente del pensamiento anticipatorio negativo o inclusive dramático y catastrófico, algo así como lo peor va a suceder. Esto que me puede llegar a pasar, seguro que me va a pasar a mí lo peor y seguro que no voy a poder afrontarlo, y a partir de ahí empezamos la lucha contra aquellas realidades que no podemos controlar, y el control es parte de la ansiedad. Cuanto más queremos controlar lo que pueda llegar a suceder, más ansiosos nos ponemos. Es peor. Mencionaste ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? El ataque de pánico es una reacción fisiológica, es un estado de alarma que puede manifestarse de distintas maneras. A veces las personas sienten palpitaciones, falta de aire, sensación de que se van a desmayar. Aparecen creencias también. ¿Qué tal si me vuelvo loco? ¿Qué tal si pierdo el control? ¿Qué tal si tengo un ataque cardíaco? Y la persona queda con mucho, mucho temor a que esto vuelva a sucederle. Y ¿sabes qué pasa a partir de ahí, César? A partir de ahí la persona cambia por completo su conducta. Empieza a estar hipervigilando sus síntomas constantemente. Antes de salir a la calle ya dice, a ver cómo me siento, qué síntomas tengo. Empieza a evitar ir a lugares por temor a que le pase esto también en alguna situación. Y empieza obviamente con esta ansiedad anticipatoria, constantemente pensando en qué tal si vuelvo a sentir esto y me siento completamente desprotegido. Y ahí, ¿qué pasa?
se empiezan a repetir cada vez más los ataques de pánico y cada vez más me siento descontrolada emocionalmente. ¿Y qué hacer? Justamente el libro es una guía paso a paso para que cada persona que siente estas sensaciones y que no puede salir de ahí tenga la posibilidad de seguir avanzando, y en una guía en donde paso a paso te va diciendo qué es lo que tengo que hacer. Hoy sabemos que la exposición y el afrontamiento es la estrategia número 1, pero la gente me pregunta, bueno, ¿cómo lo afronto? ¿Qué tengo que hacer? He ahí el detalle. He ahí. A ver, dijiste se sienten palpitaciones, alguna sudoración, algún nerviosismo, es decir, físicamente existe un problema que solo está en la mente. Solo está en la mente, exacto. Es como una alarma que suena automáticamente, ¿no? Y a partir de ahí nosotros le damos una interpretación. Hay gente que le da la interpretación, estoy muy estresado, esto ya se va a pasar, y otros que dicen, no, algo malo me puede pasar. Y ahí aparece la obsesión por nuestra salud, la obsesión por los síntomas, y eso repercute luego en un trastorno de ansiedad. No sabemos que tener un ataque de pánico, hoy en día podríamos decir que de cada 10 personas, 4 tienen ataques de pánico en su vida alguna vez. Dios, ¿tanto? Ajá. Yo puedo superar ese miedo entonces. El miedo se puede superar porque el miedo está en nuestros pensamientos, y si cambiamos nuestra forma de pensar, no solamente de pensar, porque este entrenamiento no tiene solamente que ver con pensar, sino con hacer. Cómo puedo entrenarme a mí misma para perderle el miedo a un montón de situaciones. Digamos que el miedo es algo que nos acompaña a todos los seres humanos. Cada uno podrá tener sus miedos, pero la pregunta es cómo puedo afrontar de una manera más saludable cada uno de mis miedos. No eliminar el miedo, sino controlarlo o superarlo. Se supera porque en la medida que uno lo va afrontando en la sociedad, una de las cosas que suele pasar es que evitamos cualquier malestar, evitamos la incertidumbre, evitamos las emociones que no nos gusta sentir, y producto de todo este tipo de hábitos o malos hábitos, ¿no? Imagínate, cuando uno está triste, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? No llores, no te pongas mal, pensá cosas positivas, todo va a salir bien. Sin embargo, también podríamos pensar que no todo va a salir bien y que hay cosas que nos pueden salir mal, pero por ahí lo podemos cambiar por un pensamiento más funcional. Soy capaz de afrontar esto. Puedo tener herramientas para superar cualquier inconveniente que pueda suceder. E imaginarnos a nosotros mismos cómo podríamos afrontarlo en vez de estar constantemente negando, escapando, evitando aquello que nos da miedo. Ese hábito que hemos creado a lo largo de los años nos paga después una consecuencia, que es la ansiedad. Escribe Susana González Rico. Mi hijo de 19 años está teniendo esos ataques de pánico. ¿Puedes darnos algunos tips prácticos? Dice ella. Exacto. Hay dos tipos. Bueno, el primer tip es busque el libro, evidentemente, ¿no? Pero aquí en la conversación que tenemos, Jacqueline. Sí, bueno, el libro en algún punto es todo el entrenamiento previo que tengo que hacer para justamente que después no se repitan los ataques de pánico. Hay todo un entrenamiento. Yo podría hablar horas y horas acerca de cómo entrenarme para poder afrontar mejor un ataque de pánico. Ahora, cuando estamos en el momento de un ataque de pánico, esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer? Son dos cosas distintas. Uno es qué puedo hacer, lo mejor que pueda hacer, y la otra, en realidad, la respuesta más compleja sería cómo puedo entrenarme para que esto no siga sucediendo y para yo poder dominarlo y afrontarlo, como dice ahí, domina tu mente, ¿no? Con estrategias efectivas. Una de las cosas más importantes es tratar de volver al presente. Sabemos que en la ansiedad nunca estamos en el presente, siempre estamos pensando en lo que puede llegar a suceder. Así que volver al presente es una de las estrategias más importantes en el momento en el que tenemos ansiedad. Empezar a visualizar lo que tenemos alrededor nuestro, empezar a conectar con nuestros 5 sentidos, sea con una crema, poniéndonos en la mano, dándonos una ducha, sintiendo la ducha en nuestro cuerpo, tratando de sentir algún aroma, tratando de sentir o de escuchar alguna música. Eso puede ayudarnos. La compasión, la aceptación, acompañarnos de una manera saludable. Muchas veces en la ansiedad, o la ansiedad es consecuencia de una autocrítica excesiva, una exigencia excesiva. Yo no debería estar sintiendo esto y producto de eso empiezo a enojarme.
Así que el mindfulness, esto de volver a los sentidos, es una muy buena estrategia. Otra muy buena estrategia es la compasión y poder acompañarnos con cierto respeto, ¿no? Esto me está pasando, yo estoy acá acompañándome. ¿Qué le diría a un amigo? Lo mismo tengo que decirme a mí mismo. Y esas son algunas estrategias que pueden ayudar a reducir un poco la ansiedad, porque sabemos que cuanto más me anticipo, más me voy a anticipar. Entonces empiezo, ¿qué tal si tengo un síntoma? Empiezo a tener un síntoma, ¿qué tal si algo malo me pasa? Y así vamos en una obsesión constante, en un círculo vicioso de pensamientos sobre el futuro. Y a la ansiedad del presente no le gusta. El futuro, así sea, dentro de pocos minutos, ¿verdad? Exacto, exacto. A la ansiedad no le gusta el presente, es la enemiga del presente. Y la ansiedad está basada en pensamientos negativos hacia el futuro. Si yo vuelvo al presente, eso va a hacer que dejemos de alimentar a la ansiedad. Eso en el momento. Pero sabemos que hay un montón de otras herramientas. Por ejemplo, la exposición. Si yo tengo miedo, por ejemplo, a sintomatologías como las palpitaciones, bueno, yo me puedo entrenar en empezar a sentir poco a poco sensaciones de palpitaciones en mi casa, en un lugar en donde me sienta contenida o contenido, y a partir de ahí practicar esos síntomas de manera progresiva. Primero lo hago en mi casa, luego lo hago fuera de mi casa. ¿Cómo dice, Jacqueline? ¿Provocarme yo palpitaciones? Provocármelas. Supongamos que yo tengo miedo al desmayo, estamos acá en esta silla que gira, entonces yo voy a girar varias veces y voy a pararme y sentir ese mareo por unos segundos y lo voy a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero lo que pasa es que estoy en control, yo mismo me los estoy generando, lo cual no genera tanta ansiedad, y lo que voy aprendiendo es que yo puedo sentir y al mismo tiempo no desregularme emocionalmente. De eso se trata el entrenamiento, de aprender a no desregularnos emocionalmente frente a imágenes del futuro que tenemos, frente a pensamientos o inclusive frente a síntomas. Podemos autogenerarnos esos síntomas. Sería como una especie de vacuna. Un antídoto. Un antídoto, ¿verdad? Como así, las vacunas funcionan así, me inoculan, me inyectan el virus para que el cuerpo reaccione, ¿verdad? Y se prepare para cuando sea de verdad que venga. Sería exactamente esto, ¿no? Exacto. Lo que vamos haciendo es un entrenamiento de la ansiedad en dosis pequeñas. Entonces, cuando vamos entrenándonos en dosis pequeñas, vamos aumentando nuestra capacidad de afrontamiento frente a eso. Distinto es cuando yo quiero exponerme o afrontar situaciones de forma muy brusca. Ahí lo que se ve es que al revés de lo que creemos, el autoestima va bajando, yo no me siento regulada emocionalmente. Por eso es tan importante la exposición, pero al mismo tiempo saber cómo tengo que exponerme. No todas las exposiciones son igual de saludables y productivas. Y me entiendo por lo que dices, la persona cuando está en este cuadro de ansiedad se menosprecia, ¿verdad? Se cuestiona muy fuerte. Bueno, hay toda una creencia en la sociedad del éxito, de sentirnos fuertes, poderosos, de siempre tener que estar con una sonrisa y contentos. Entonces, cuando nos sentimos vulnerables, cuando hay una emoción que no nos está gustando o que nos lleva hacia atrás, tendemos a rechazarla. Estoy conversando con la psicóloga Jacqueline Lapidus, quien acaba de publicar el libro Ansiosos, SOS. Domina tu mente, 100 técnicas efectivas para liberarte del miedo y la ansiedad. Jacqueline, mencionaste la hipocondría. ¿Cómo funciona? La hipocondría funciona parecido a los ataques de pánico, pero en vez de tenerle miedo a las sensaciones físicas, a los síntomas, le tenemos miedo a las enfermedades. Empezamos a pensar que podemos enfermarnos, por ejemplo, de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, yo tenía un paciente que él iba siempre a los médicos y él tenía mucha obsesión con respecto a tener un cáncer bucal. Entonces se hacía ecografías con constancia. Entonces me traía al consultorio todas las ecografías que se había sacado. Claro, cada vez que iba al médico se quedaba tranquilo porque decía, no tengo nada, pero ¿qué pasa después? Al rato empieza de vuelta la obsesión y de vuelta quiero volver al médico una y otra vez para que me confirme que nada malo me va a pasar. Me pasó una cosa muy curiosa hace muchos años. En el programa que tenía en Venezuela, así como un programa diario en la mañana, yo tenía una sección de salud. Y un señor, un amigo, un hombre muy sano, oía todo el programa menos la sección de salud,
porque él me confesó que de lo que hablasen ahí, él lo sentía. Cualquier enfermedad de la que estuviesen hablando cualquier especialista, él sospechaba que él tenía esa enfermedad. Si tuvieses que tratarlo, ¿qué le hubiera sugerido a él? Bueno, el tratamiento es progresivo y en el libro van a encontrar muchas de estas respuestas. La exposición es la estrategia número 1, vuelvo a lo mismo. El hecho de, no podemos exponernos a enfermedades, obviamente, claro, como una cucaracha, como un perro, como un gato, pero sí podemos ir exponiéndonos a las imágenes que tenemos mentales. Obviamente, acá el problema es que el ser humano es finito, sabemos que en algún momento nos vamos a morir, sabemos que en algún momento tenemos muchas chances de enfermarnos o que algo nos pase, y es una triste realidad, pero al mismo tiempo nos hace sentir vivos, nos hace valorar lo que tenemos hoy en día y volver a nuestro presente. En el libro hablas de los dos cerebros, el racional y el irracional. Algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué es eso? Bueno, me encantó esto que armamos, ¿no? Que tiene que ver con el cerebro racional e irracional. Me alegro que lo hayas leído. Muchas gracias. Justamente tiene bastante que ver con cómo convencemos a nuestro cerebro irracional. No siempre es fácil convencerlo y hay que convencerlo desde distintas perspectivas. Y uno a veces cree que es sencillo simplemente con hablarle a nuestro cerebro y decirle cómo tiene que pensar, va a pensar de la manera que nosotros queremos. Sin embargo, hay muchas otras estrategias para que nuestro cerebro irracional empiece a disminuir. Es como si tuviéramos el cerebro partido en dos. Una parte es la racional y otra es la irracional, y la irracional a veces va ganando espacio, va ganando territorio. Es como más poderoso que el otro. Exacto. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo hacer para hacer crecer ese cerebro racional? No siempre es diciéndole cosas lindas, a veces es afrontando esas cosas negativas, esas cosas que nos duelen. Por ejemplo, aceptando que, como hablamos hace un rato, que la vida es finita. ¿Cuántas personas luchamos contra eso y cambiamos nuestros hábitos y rumiamos acerca de posibles enfermedades y nos perdemos obviamente el presente, la posibilidad de vivir, de conectarnos con nuestros seres queridos? Estamos constantemente a la defensiva. Y la ansiedad viene a mostrarnos que obviamente que la vida es importante para nosotros y queremos protegerla y queremos cuidarla, pero no tenemos garantías. Y justamente en eso radica la ansiedad, en poder vivir más allá de no tener garantías. ¿Dónde? Porque ya me han escrito muchos oyentes sobre el libro. ¿Dónde se puede adquirir, Jacqueline? Bueno, en principio me pueden seguir siempre en mis redes, soy muy activa, estoy siempre dando consejos. Me pueden seguir en @ansiedad_life_coaching, coaching se escribe, y de ahí pueden ir a mi web es www.jacquelinelapidus.com y ahí lo pueden adquirir. Actualmente lo tenemos en Argentina, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Muy bien. ¿Y lo vas a presentar? Y lo voy a presentar este viernes. Voy a hacer una conferencia totalmente gratuita, abierta al público. Nadie necesita inscribirse, solamente ir. La conferencia va a estar basada específicamente en qué estrategias podemos utilizar y aplicar para superar cualquier tipo de ansiedad. Es muy linda y es de mucho crecimiento realmente esa conferencia. ¿Y dónde va a ser, ya que estás invitando? Sí, va a ser en Casa Studios Miami, queda en Surfside, y va a ser a las 7:30 de la tarde, así que los espero a todos. No necesitan. Mañana, mañana viernes, 7:30 en Casa Studios Miami, en la localidad de Surfside. Jacqueline Lapidus, la autora de Ansiosos, SOS, repite tus redes, por favor. En Instagram siempre me pueden seguir en @ansiedad_life_coaching, que es coaching. Y el libro lo pueden adquirir en www.jacquelinelapidus, que se escribe con CQ.com. Muy bien. Jacqueline, muchas gracias por venir hoy acá al programa. Muy interesante la conversación. Gracias por la invitación, un placer. Jacqueline Lapidus. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Ayer, 4 de diciembre, se cumplieron 100 días desde que fuera secuestrado, que no detenido ni hecho prisionero, sino secuestrado por el régimen, el abogado Perkins Rocha, asesor jurídico
dirigente del partido 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Vamos a conversar con María Constanza Cipriani, también abogada y esposa de Perkins Rocha. María Constanza, buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a usted, César Miguel, por siempre darnos voz y visibilizarnos. Cuéntenos, a 100 días, la última vez que conversamos, María Constanza, usted no había hecho ningún contacto con su esposo. ¿Ya lo ha hecho? No, la situación sigue idénticamente igual. Yo no he visto a Perkins, yo no he hablado por teléfono con Perkins. Finalmente pude consignar unos informes en la Defensoría del Pueblo hace hoy 15 días, en la Defensoría Pública, hace hoy 15 días. Hoy debo volver a tribunales para saber si hay alguna respuesta a mi solicitud. Pero cuando fui hace 15 días, la defensora pública me dice, pero aquí usted dice que usted no ha visto a su esposo. Y yo le digo, bueno, claro que lo digo. Usted no lo ha visto. Y le digo, bueno, pero imagínese, si usted que es su defensora no sabe, si yo no lo he visto, ¿qué puedo esperar yo que ni siquiera me permiten ver el expediente? Así están las cosas. Dios. A ese nivel. Cuando volví la semana pasada me dijo, ¿usted quiere que yo pida por la visita? Y le dije, por supuesto, pida para que me dejen verlo. No, para que yo pueda verlo. Y le digo, para que usted pueda verlo. Pero en verdad es que la defensora no necesita que el tribunal la autorice para verlo. Ese es un acto que ella puede hacer de oficio. Pero así estamos. ¿Y quién es Cada día que pasa, quién es esta defensora que no lo ha visto todavía? es la defensora 49. Y así estamos, lejos de mejorar la situación dentro del helicoide, ha ido desmejorando, creo que un poco porque me parece que de manera muy perversa el régimen, más que quitar días en que tú llevas ropa limpia y recoges ropa limpia, o en el que llevas libro, que ellos llaman perversamente paquetería, como que el helicoide es una tienda por departamento donde usted deja sus paquetes y después los recoge en un locker. Yo simplemente digo los días de dejar ropa limpia y recoger ropa sucia. Entonces quitaron un día de esos 3 que había para hacer ese trámite, y el jueves pasado, el martes, me dijeron que tampoco me iba a llevar más la ropa sucia. Entonces yo siempre digo, y de verdad, ¿cuál es la finalidad de esto, no? ¿Cuál es la finalidad? No solamente de mantenerlos incomunicados, lo cual aplica perfectamente como tortura. A ellos no les gusta que uno diga que en el helicoide se tortura a la gente, pero cuando usted tiene a un ser humano secuestrado por 100 días, conculcándole todos sus derechos, eso es tortura. No hay manera de decirlo de otra forma. Por supuesto. Es tortura para Perkins y es tortura para nosotros, su familia. Y por eso cuando mi hijo dice en todos los escenarios posibles que todos somos rehenes, es porque todos somos rehenes. Unos tras las rejas y otros rodando, pero rehenes todos y torturados todos. Porque para mí es una tortura no ver a Perkins. ¿Cómo es su día a día, María Constanza, cuando usted nos dice que va al helicoide y el tema de la ropa limpia y la ropa sucia? ¿Cómo son sus días? O sea, es una cosa muy bizarra, muy surrealista, muy de un universo paralelo, donde no hay normas, donde no hay reglas, y donde yo siento que poco a poco ellos lo que juegan es a deshojar una margarita, pero esa margarita no son pétalos, sino a quitarnos poco a poco a los que estamos afuera la dignidad, a que llegue el momento en que tengamos que rogar para que nos den la ropa sucia, a rogar para que nos permitan verlo, a rogar porque nos traten bien. No, a rogar por tener una Navidad sin presos políticos. No, yo me niego a eso. Mire, yo abogo por un país sin presos políticos, no por una Navidad sin presos políticos, por un país sin presos políticos, por un país donde disentir no sea un delito, por un país donde yo pueda circular sin miedo, pueda decirle a usted lo que yo siento sin tener miedo de que cuando yo baje allá abajo esté una camioneta blanca sin placas, de las que todos sabemos que nos vigilan, esperando para
no sé, para perseguirme, para intimidarme, donde yo no sienta que yo termino esta entrevista con usted y alguien me va a llamar y me va a decir, te volviste loca, ¿cómo vas a decir eso al aire? O sea, aquí no se vive, aquí se sobrevive y muy mal, y muy mal. Entonces, a mí me ha costado mucho superar la culpa de sentir que hicimos mal para estar pasando por esto. Y entonces dije, no, en verdad, nosotros no somos culpables de nada. Nosotros simplemente somos culpables de aspirar y luchar por un país mejor, lleno de oportunidades, de democracia, con libertades ciudadanas, con libertades públicas, donde yo no sienta miedo, donde mi esposo no está preso. Mi esposo es un hombre bueno y valiente, que tiene 100 días torturado. María Constanza, la última vez que conversamos, usted me comentó de una condición médica que tiene su esposo. ¿Ha sabido algo de esta condición? No, justamente cuando fui hace 15 días a la Defensoría Pública, fui a finalmente poder consignar el informe, que como no sé si lo recuerdan, yo le había dicho que tengo que buscarlo en Italia mientras cumplíamos el trámite de legalización apostilla, traducción del informe y bueno, poder enviarlo por una vía segura a Venezuela. Transcurrió algo así como un mes y medio. Finalmente hace 15 días lo consigné y la Defensora Pública me dijo que ella iba a pedir con carácter de urgencia un informe médico, o sea, que un médico forense fuera a constatar el estado de salud de Perkins. Han pasado a la semana pasada 8 días y yo no obtuve respuesta de eso y por supuesto voy hoy con poca expectativa de que eso tenga respuesta. Entonces yo vi cuando la Defensora Pública puso urgente hacer visita médica. Entonces, si así manejamos las urgencias, que pasaron 8 días contados por mí la semana pasada, y Perkins, yo no obtuve respuesta de esa solicitud. Entonces, bueno, cuando a mí me dicen, pero usted sabe si está bien, no lo sé. El otro periodista me dijo, ¿cómo sabe usted que está vivo? Tampoco lo sé. Suena horrible, suena duro, pero no lo sé. Fíjese, María Constanza, con esa defensora pública es evidente que su esposo está en un estado de indefensión total. Él está en un grado de indefensión total, usted también, sus hijos y todos los allegados. ¿Ha tocado usted alguna otra puerta? ¿Ha llamado a alguna otra persona? Las instancias internacionales he tocado, no con mucha fortuna. He tocado parte del cuerpo diplomático con muy poca fortuna. Las instancias internacionales de protección de derechos humanos están en contacto conmigo desde el primer día, yo debo decirlo, muy valientemente los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de la Oficina de Verificación de los Hechos han estado muy pendientes y a ellos se les envía siempre la información, pero además, como siempre digo, yo en este momento soy casi que una huérfana de patria dentro de mi país, porque no hay eco en mis solicitudes, porque no hay un organismo que me responda de acuerdo a la ley, y siento que la única patria que me queda en este momento es la de mi papá. Dios. Pero en este momento en mi país estoy huérfana de derechos, huérfana de protección, huérfana de empatía. María Constanza, a mí me duele muchísimo oírla hablar así. Me duele profundamente. Siento su caso muy, muy cercano. ¿De qué manera puede este espacio ayudarla? ¿Qué quiere decir? Le pongo estos micrófonos a su total disposición. Mire, a todo el que nos escuche, familiares de presos políticos, familiares de perseguidos políticos, luchadores sociales, gente que está comprometida con la libertad de Venezuela, que no hay que desistir, que la denuncia hay que mantenerla. Una denuncia respetuosa de nosotros mismos, no porque tenemos que ser mejor que lo que adversamos. Yo siempre me cuido mucho de lanzar improperios que puedo pensarlos dentro de mí
pero me cuido mucho de no hacerlo y se lo he inculcado a mis hijos. Tenemos que ser mejor que lo que adversamos. No podemos albergar en el corazón ni el odio ni la revancha. Yo apuesto más a albergar en mi corazón que mis ansias de libertad no cesen y que yo nunca tenga miedo de seguir diciendo lo que tengo que decir. Bien. María Constanza, usted cuenta con nosotros para lo que sea necesario. Y, gracias. Y creo que hablo a nombre de todos los venezolanos de bien, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Yo espero seguir contando con ustedes. Gracias. Muy amable. A usted. Wow. María Constanza Cipriani es la esposa de Perkins Rocha. Dios. Son las 10:36 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Madrid. Allí está el buen amigo Ángel Expósito, el muy escuchado presentador de La Linterna en COPE. Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, al otro lado del océano. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes, buenos días para ti. Ángel, leo que la Audiencia Nacional ha condenado a 10 meses al señor Raúl Morodo, quien fuera embajador de Rodríguez Zapatero en Venezuela, por un negocio un tanto oscuro con dineros provenientes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y a su hijo Alejo le han dado una sentencia mayor, un par de años de cárcel. ¿Qué ha ocurrido aquí, Ángel? Bueno, vamos a ver. Lo primero que ha ocurrido es un reconocimiento del delito y un pacto con la Fiscalía. En ese sentido, el derecho anglosajón de Estados Unidos es muy parecido al de España. Si un delincuente confiesa y reconoce el delito, colabora con la justicia, paga la multa o la sanción económica, la justicia le premia con una rebaja de condena. Esto puedes hacerlo reconociendo tú el delito o puedes hacerlo ayudando a encontrar más delincuentes o más encausados. En este caso, el embajador de España en Caracas en la época de Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, Raúl Morodo, un histórico de la izquierda intelectual española, ya es muy mayor, tiene 80 y muchos años, 69 creo. Pues este señor, siendo embajador, pues utiliza sus influencias y sus amistades con el régimen y con PDVSA y con los grandes empresarios del régimen. Cuando deja de ser embajador, el hijo, que es el típico hijo de papá, abogado, estudiante de Derecho, monta sus empresas, sus negocios, gracias a las influencias de papá. Monta varias empresas que en el fondo son tapaderas para llevar a cabo negocios de asesoría y consultoría internacional para PDVSA. Consultoría e informes que no se llegan a realizar nunca. ¿Qué ocurre? Que PDVSA paga a la familia Morodo una millonada. Se calcula que 4 millones de euros. Ese dinero, en vez de declararse a Hacienda como que me los ha pagado a mí, los ha pagado a mis empresas. ¿Qué ocurre? Que no se hizo ningún trabajo. Entonces la Hacienda Pública Española acaba investigando y le reclama a esta gente un delito fiscal. Ese delito fiscal es el que ellos reconocen y ahora han pactado con la justicia reconocer el delito, pagar 1 millón y pico de euros en multa y le rebajan muchísimo la condena. De manera que Raúl Morodo le pedían 2 años y pico de cárcel, solo 10 meses, no tiene que pisar la prisión, y al hijo le pedían 4 años y pico de cárcel y ahora ha de cumplir 2 años, que es justo el límite por el que tampoco va a pisar la prisión. A ver, esto evidentemente suena a marramucia, porque en el lado de PDVSA evidentemente hubo alguien que también formó parte de este tinglado, de esta trapisonda, de este acto de corruptela. Claro. ¿Eso es aislado o estas relaciones de Rodríguez Zapatero, su gente, con el chavismo, han sido siempre así? Han sido siempre así en los últimos años. En los últimos años, desde que Zapatero no es presidente del gobierno, no te va a sorprender a ti menos que a nadie, César, la relación de Rodríguez Zapatero con el régimen de Maduro, con los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge,
con Diosdado Cabello, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sorpresa ninguna, ninguna. Lo que no se ha comprobado es la relación directa y económica de Rodríguez Zapatero con el régimen. Es decir, Ya. ¿de verdad nos podemos creer que Rodríguez Zapatero hace todo esto por los derechos humanos gratis et amore? Por favor, no seamos necios. Ahora han pillado al embajador en esta trapisonda. Por supuesto que en PDVSA y en el régimen tenía que haber alguien soltando en dinero y llevándose una comisión, pero sinceramente, eso del régimen chavista o de Maduro tampoco sorprende. Claro. Y viniendo al presente, el caso Koldos, el caso Ábalos, Delcy Rodríguez, sobre esto hablamos la última vez que conversamos, Ángel. ¿Qué novedades tienes? Bueno, las novedades es que el proceso continúa. Ábalos sigue siendo diputado en el Parlamento español con el escándalo ya habiendo estallado. Le volvieron a meter en las listas del Partido Socialista y sigue siendo diputado. Por lo tanto, depende del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, pasito a pasito, sigue indagando y en algo parecido a lo del caso Morodo, uno de los principales encausados, un tal Víctor de Aldama, supuesto empresario, se ha puesto a tirar de la manta. Se ha puesto a tirar de la manta, a destapar basura y a denunciar a Ábalos, a Koldo y a otros ministros del gobierno de España en negocios turbios, mujeres, fiestas, pisos, comisiones, etcétera, etcétera. Curiosamente, hay un denominador común de todos ellos y el denominador común se llama Venezuela. Todos tienen relación en Venezuela, todos tienen viajes a Venezuela y a Dominicana, todos tienen amigos allí, o policías corruptos, o guardias corruptos, o embajadores corruptos como Morodo. Y, oh sorpresa, la última de todo este embrollo ha sido el nombramiento del nuevo embajador de España en Caracas, a un mes vista de la toma de posesión del presidente, que todo pinta que va a ser el autogolpe de Maduro o Edmundo Rodríguez, ¿no? González, perdón. González Urrutia. Entonces, bueno, pues ya veremos. El nuevo embajador es de lo más izquierda que existe en la carrera diplomática y hasta ahora era jefe de gabinete del ministro de Cultura. De ese mundo Podemos, lo más cercano al régimen. Todo un símbolo, ¿eh? Bien, ya vemos lo que nos viene. Ángel, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. A ti por llamarme, como siempre. Chao, César. Chao, Ángel. Ángel Expósito, de la Linterna de la COPE, nos habló desde Madrid. Son las 10:43, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y ahora, Lorena Susol. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días, César. Qué gusto saludarte. Feliz jueves para ti, para todos los oyentes y todo tu equipo en cabina. Estás esperando que te llamemos, ¿cierto? Siempre, siempre espero con ansias tu llamada. Siempre a esta hora estoy esperando por escucharte y por seguirle dando a todos los oyentes buena información y educándolos sobre algo tan importante como el seguro de salud. ¿Qué seguro ofrece Entérate Insurance, Lorena? Entérate te ofrece todos los seguros de salud disponibles en el mercado, en el marketplace, como le llaman en inglés, el seguro de mercados, que es un seguro que todas las personas con estatus legal en el país tenemos derecho a tenerlo a muy bajo costo. Y para eso estamos nosotros, agentes licenciados, para darle a toda la comunidad esta información de que tenga un plan a muy bajo costo, o tal vez muchas familias califican a cero, ya que todo esto depende de los ingresos de cada persona. Es decir, en Entérate Insurance no es que me vas a dar un seguro único, sino que van a buscar el que me conviene. ¿Es así? Así mismito, porque César, todas las personas tienen diferentes necesidades. Tengo muchas personas que nos llaman con diabetes, otras personas que nos llaman con determinada preexistencia. Por eso la atención tiene que ser personalizada y cada familia necesita un plan dependiendo de su necesidad. Pero si yo tengo diabetes, ¿no me van a asegurar, Lorena? Claro que sí, sí te van a asegurar porque el seguro de salud cubre todas las preexistencias
que todas las personas tengamos, con diabetes, problemas hasta quimioterapias, cáncer, cirugías, problemas de corazón. Absolutamente todas las preexistencias son cubiertas por tu seguro de salud. Y ustedes, dijiste, son licenciados, expertos en toda esta materia de seguros, ¿verdad? Sí, señor, porque para poder en Estados Unidos vender seguros de salud o de vida, tenemos que tener una licencia, tenemos que estudiar, prepararnos y tener una licencia válida en el estado de la Florida o en cualquier otro estado. En el caso de Entérate, nosotros trabajamos para toda la nación, tenemos agentes en todo el país. ¿Y a qué hora te puedo llamar? ¿Te podemos llamar allá a ti y a tus colegas? Claro que sí, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 8 de la mañana, 8 de la noche, y estamos en jornada continua porque nos quedan solo 10 días y esto es muy fácil. Tú nos puedes llamar ahora mismo al 786-460-3435, 786-460-3435, y aquí estaremos felices de ayudarte. ¿Cómo que solo quedan 10 días, Lorena? Asimismo, César, fíjate que el periodo termina el 15 de diciembre. Estamos desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre invitando a la comunidad, porque yo sé que tenemos los latinos fama de dejar todo para última hora, pero de verdad que todos los días junto a ti y a tu equipo le hacemos el recordatorio de que esto termina el 15 de diciembre. ¿Cuál es el número, Lorena? El número es facilísimo, 786-460-3435, 786-460-3435. ¿Me lo puedes repetir? Claro que sí, 786-460-3435, 786-460-3435. Lorena, disculpa, me gusta mucho como lo dices. Otra vez, por favor. 786-460-3435, 786-460-3435. Pero César, en tu voz se escucha mucho mejor. 786-460-3435. Muchísimas gracias, Lorena, por atendernos en esta mañana. A ti, querido César, gracias por la invitación. Lorena Suso de Entérate Insurance, 786-460-3435. Y les recuerdo que hoy tenemos otro Caracas Magallanes a las 7 de la noche, lo podrán ver por TVV Network. Después del juego vendrá La Última con Carla Angola, con Gladys Rodríguez y en conexión con este servidor. Pero primero, Caracas Magallanes. Y vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde está el amigo, el analista y consultor político Juan Falconer. Juan, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. César, buenos días para ti y toda la mesa de trabajo, siempre un gran placer. A ver, el señor Gustavo Petro advirtió: en Venezuela ya no se sabe si hay una democracia o no. Los venezolanos ya no quieren al chavismo en el poder. ¿Por qué dijo el presidente Petro esto? ¿Marcó ya definitivamente distancia frente a Nicolás Maduro? Parece más oportunismo político y también una dinámica en la cual gobiernos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Cuba claramente no solo han fracasado, sino que le hacen un mal a ese proyecto político denominado progresismo. Entonces creo que las palabras del presidente Petro obedecen más a una coyuntura política y para obtener unos réditos más allá de haber generado esa conciencia que todos ya tenemos de entender que en Venezuela no solo no hay una democracia, sino hay una dictadura que está haciendo a pasos agigantados una persecución política sin precedente y llevando al hermano país a un declive. Entonces, puedo afirmar esto porque, por ejemplo, no se ha negado absolutamente que el presidente Petro vaya a la posesión de Nicolás Maduro. Seguramente no va, pero por lo menos todavía el canciller no se ha pronunciado. Y los discursos frente a Venezuela en realidad son muy blandos, muy tímidos en comparación
con los discursos que da cuando se refiere al Medio Oriente o a Europa. Entonces aquí yo creo que hay un doble rasero y oportunismo político. A ver, Juan, en este momento, bueno, podríamos plantearlo de esta forma. ¿Puede confiar el señor Maduro en una alianza política, en solidaridad política con el señor Petro? O la pregunta contraria, ¿puede la oposición, el sector democrático venezolano, confiar en el señor Petro? César, ni los unos ni los otros, ni siquiera los colombianos podemos confiar en el presidente Petro. Entonces el panorama realmente es que es un personaje político que es impredecible, genera cero confianza, y aquí lo único que nosotros vemos es el movimiento de unas fichas, pero nada más. Lamentablemente la posición blanda del presidente Petro frente a la problemática de Venezuela nos lleva a pensar que se irá seguramente deteriorando las relaciones con Nicolás Maduro, pero a su vez no habrá la solidaridad suficiente y necesaria con la oposición, que en este caso pues el lugar correcto sería acompañar al presidente electo Edmundo González y a la líder política María Corina Machado, cosa que el presidente Petro seguramente no hará. Ya lo veo. Juan, muchas gracias por atendernos en esta mañana. César, gracias por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y a todas las personas que se conectan hasta ahora. Juan Falconeras, analista y consultor político, nos habló desde Bogotá. 10:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, escucha esto y a ver si los que nos están escuchando identifican de qué alimento estoy hablando. De textura crocante y sabor neutro, una tortilla de origen indígena a base de yuca, pues se trata de, ustedes lo dirán, casabe. Casabe fue incluida este miércoles en la lista de patrimonios inmateriales de la humanidad por la UNESCO. Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haití y Honduras introdujeron la candidatura de este ancestral y muy popular alimento. El casabe es una especie de pan plano, circular y de tamaño variado, pero siempre mayor que el de una tortilla tradicional. Es muy crujiente. Puede ser blanco o dorado si está más tostado y se elabora a partir de yuca o mandioca, un tubérculo rico en almidones. La yuca rallada se exprime para retirar el exceso de humedad, luego se extiende en una superficie metálica muy caliente. Su uso es amplio en la cocina tradicional y también gana terreno en el mercado de los productos gluten free, porque es gluten free. Mira tú qué En bien. muchos casos es una guarnición que se acompaña con carnes de parrilla, vegetales, quesos o salsas. También puede ser la base de algunos postres. Es también una comida típica de los garífunas, una mezcla de afrodescendientes y caribes que viven en la costa del Caribe de Honduras. Acompaña sopas marineras y otros platillos. Ya me dio hambre. Lo mismo en Venezuela. Su preparación y consumo predomina en las zonas costeras y llaneras. Venezuela también, por cierto, solicitó a la UNESCO declarar la tradicional arepa como patrimonio de la humanidad. Habrá que ver si finalmente lo conseguimos. Vamos a ver. ¿Será la colombiana o la venezolana? La nuestra. Gracias, Flor Alicia. 10:57. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.